Entrevistas en 24 horas. 7:29 de la mañana. Hasta ahora le doy la bienvenida al ingeniero Iván Rodríguez, ex ministro de Energía, para analizar esta situación crítica del sector energético. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, primero empezar por lo que ocurrió en cuestión de horas. Vemos al presidente Daniel Noboa salir y decir, bueno, declarar esta crisis, decir que ha habido un sabotaje, que presentó una denuncia en la Fiscalía, pero también agrega que no iban a haber apagones, sobre todo en Guayas. A 1 de la mañana el Ministerio publica un comunicado que sí va a haber a escala nacional, aumenta las horas incluso de desconexión en algunos puntos y no pone una fecha tope, sino de manera indefinida al parecer. En primer lugar, yo desearía manifestar que estoy de acuerdo con la declaratoria de emergencia, era necesaria. En segundo lugar, estoy de acuerdo con la creación de un comité de crisis, que obviamente lo debe presidir el Ejecutivo, pero yo le añado el hecho de que debe también estar el sector privado. Ayer, yo estoy en la vicepresidencia de la Cámara de Construcción y ayer en una reunión del directorio hablé con el señor presidente, el arquitecto Vigilio González, ¿no? Estamos dispuestos nosotros a formar parte de este comité de crisis con el propósito de transparentar, ¿no?, lo que está sucediendo en el sector eléctrico, es decir, todo nuestro apoyo en este comité de crisis. No estoy hablando de funcionarios públicos, solamente participación en este comité de crisis. Pero cuando yo le decía esta diferencia de opiniones, por un lado el presidente diciendo que no había apagones y el ministro ahora en la mañana a través de este comunicado diciendo van a continuar. Físicamente es imposible que no hayan apagones porque no hay suficiente oferta para satisfacer la demanda, ¿no? Usted tendría que quizás diferir el mantenimiento de plantas térmicas, que quizás técnicamente no es lo correcto porque ya no dan más, ¿no? Entonces es altamente peligroso el no actuar técnicamente y de repente tener algún movimiento político por X circunstancias. Yo creo que sí vamos a seguir con apagones porque tenemos una oferta insuficiente, sobre todo una vez que Colombia no nos da energía. Pero aquí la pregunta es, ¿qué pasó? Evidentemente esta crisis la hereda este gobierno, no es que surgió en 5 meses, pero ya venía pues el antecedente de una crisis. Ahora lo que dicen es que esto responde al factor climático, a falta de planificación, a temas administrativos y a una corrupción histórica. ¿Qué se dejó de hacer en este tiempo que llegamos a cortes de 6, 7 horas y no quizás a lo que uno pudiera haber esperado, no gradualmente, 1 hora, 2 horas, sino este impacto de 6 horas mínimo diarias sin energía? Sí, lo que usted bien establece, ¿no?, es falta de gestión. Usted no puede pasar de 0 horas de racionamiento a 8 horas de racionamiento. Y existe un organismo técnico que se llama SENACE que sabe cuál es la oferta y la demanda. Lo que pasa es que el SENACE está supeditado a las decisiones del Ministerio de Energía. Para mí existe un problema muy serio, que es el económico, pero no de las empresas eléctricas, porque nosotros los usuarios pagamos a las empresas eléctricas mes a mes y si no nos cortan la energía. El problema económico es del país y el Ministerio de Finanzas de las empresas públicas debita el dinero siempre que lo necesita. Es posible, y habría que comprobarlo y transparentarlo, que por falta de recursos no se haya realizado el mantenimiento de ciertas centrales, o se haya diferido el mantenimiento de ciertas centrales. Entonces, yo le diría que es falta de recursos económicos, falta de gestión, ¿no?, y un alto grado de corrupción. ¿Corrupción en dónde? ¿Por quiénes? En muchos niveles. Por ejemplo, usted muchas veces quiere reparar plantas térmicas que están obsoletas. Aquí en la zona de la costa, concretamente en Guayaquil, usted tiene plantas de generación que tienen más de 50 años, más de 40 años. Ya eso no se puede reparar. Usted tiene que hacer un plan emergente de adquirir 400 o 500 megavatios, quizás con préstamos de gobierno a gobierno, con el concurso de CAF, BID y con un fideicomiso, porque si alguien le va a prestar dinero para comprar esas plantas térmicas, requiere tener alguna garantía de pago. Y existen mecanismos, fideicomisos, ahora existe también una garantía de liquidez que ha conseguido el Ministerio con el aval del BID. Es decir, existen soluciones, pero si queremos encontrar una solución inmediata, ¿no?, yo pensaría que lo más cercano, más allá de reparar alguna planta térmica o alguna hidroeléctrica, es hacer un acercamiento con el parque de generación de emergencia del sector industrial, comercial, de salud, de los centros comerciales. Pero no mandar un correo al señor presidente de la Cámara de Industrias y decirle con cuánto me pueden ayudar y el otro señor le dice con 20 megavatios. No, yo iría a la agencia de regulación a ver quién te compra combustible para los generadores. Y hay que pensar en esa solución para entender también más a fondo quizás, ingeniero, el problema, porque en febrero escuchábamos
decir a la ministra, ya no van a haber más apagones. De repente se hablaba de estas desconexiones emergentes. ¿Qué cambió en 2 meses? ¿Por qué llegamos ya a este punto nuevamente? Porque el problema no se lo resolvía de un momento a otro, y el decir no más apagones yo creo que fue más un entusiasmo que algo que obedecía a un criterio técnico. Y muchos dirán, ¿qué pasó con esa ley de competitividad energética que se aprobó a inicios de este año también? Y que va dirigida precisamente a que no pasemos por este problema de apagones. Desde mi punto de vista, el problema no es de leyes, más allá de que esa ley es incompleta y no permite, por ejemplo, a una empresa privada desarrollar un proyecto de 100 megavatios a menos que vaya por una licitación internacional. Me parece que el problema fundamentalmente es lo que dije inicialmente. Recursos, gestión y corrupción. No, fíjese que desde que hablamos la última vez, no se sabe nada de alguien que haya cometido un acto de corrupción, y sin embargo todo el mundo sabe que la gente pide dinero, que no hay, que el peaje es lo más normal en el sector eléctrico. Usted empezaba esta entrevista diciendo que está de acuerdo con que se haya declarado la emergencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que colapsa o termina de colapsar Masar? Veíamos que los niveles están mínimos, muy bajos, en relación a quizás la situación que ha enfrentado en otros tiempos, ¿no? Hay mucha alarma y preocupación por eso, no llueve en la zona austral. ¿Qué pudiera pasar? No debemos permitir que eso suceda, y por eso la acción inmediata para mí es un acercamiento y conseguir que los generadores de emergencia funcionen. ¿Cómo apoya el sector privado? Porque usted apunta a eso. Es un apoyo al sector privado. ¿Cómo pudieran ellos apoyar? Es decir, los que tengan las plantas de generación, que las hagan funcionar, ¿no? Y los que no tengan, que las importen, o sea, dar incentivos tributarios. Fíjese que eso sería más barato que comprar energía a Colombia. Además, un generador de 100 kilovatios, ¿no?, fácil puede favorecer a 150, 200 familias. Cuando digo favorecer es que tengan servicio, o sea, ellos liberan una demanda de 100 kilovatios y esa oferta puede servir para 100, 200 familias de escasos consumos o unas 50, 60 familias. Que estén alrededor del sector. No, en general, decir, ellos dejan de consumir 100 kilovatios y esos 100 kilovatios se los reparten donde el sistema puede. Por ejemplo, iluminación LED, ¿no? CENEL tiene aproximadamente 900.000 luminarias LED. Si usted cambia el sistema sodio por LED, usted puede ahorrar una central de 100 megavatios. O sea, libera 100 megavatios, que sería unos $300 millones en centrales hidroeléctricas. Y anualmente, por ahorro en consumo de energía y por ahorro en costos operativos, usted puede conseguir 77 millones de ahorro. Si usted multiplica eso todo el país, duplica la cantidad, de tal manera que hay formas de ahorrar energía. Pero ¿y el costo del cambio a ese sistema LED, por ejemplo, o lo que algunos también han mencionado, paneles solares, eso implica también un costo elevado, ¿no? El costo es completamente financiado y se paga con estos ahorros. Si usted ahorra 77 millones de dólares al año, es fácil que lo puede pagar por ese ahorro. En lo que respecta a paneles solares, fíjese que en la ley permite la exoneración de impuestos a las industrias por el ahorro. Supóngase que usted, usando paneles solares, ahorra, por decirle, $1.000, $2.000 o $100.000. Usted puede aplicar ese ahorro que lo ha hecho por energía en no pago impuesto a la renta, algunas veces en 200%, pero eso no se lo permiten a la persona natural. Entonces, si yo quiero comprar paneles solares, no tengo ningún incentivo, sino que tengo que financiarlo en 4 o 5 años y mucha gente no puede. Entonces, usted debe incentivar ese tipo de ahorro. Lo que usted ha mencionado, 3 soluciones que ha dado en este momento, ¿son de aplicación inmediata al corto plazo? Sí, claro. Es decir, lo que debemos ser conscientes es que este problema no se lo va a solucionar de aquí a 6 meses. Es decir, por ejemplo, ¿qué sabemos nosotros de Termogas Machala? Hay 200 megavatios que se pueden incorporar. ¿Qué sabemos de los problemas de Toachi Pilatón? O sea, falta gestión, hay que enfocar eso. Pero el problema no solamente es generación, hay cosas que nosotros no hemos dimensionado, y es la falta de capacidad de los transformadores para el sector industrial y para los sectores inmobiliarios. Existe un reglamento de asociatividad que puede ser aplicado que le permite a la empresa privada financiar, o sea, no regalar, financiar. Si yo soy Estado y no tengo
posibilidades de ampliar la capacidad de una subestación porque no tengo dinero. Entonces debo salir a vender ese producto. Hay empresa privada que quiere invertir. Lo que sucede es que tiene temor porque el Estado no le da ninguna garantía. Entonces tenemos que darle confianza, tenemos que liderar esos movimientos para que el sector privado se entusiasme e invierta. El problema transformador es muy serio. Puede ser que el día de mañana el sector industrial no pueda ampliar sus instalaciones por falta de capacidad. Lo mismo el sector inmobiliario. Ya el sector inmobiliario no ve solamente el crecimiento de la demanda de usuarios, sino en dónde hay energía eléctrica. Entonces, si Guayaquil no tiene energía eléctrica, se va a San Borondón. O sea, es de locos este tema. Genera una cosa, genera otra, ¿no? Un problema. Ahora, ¿qué pasa? Usted mencionó algo también, la compra de energía a Colombia. Colombia pasando por una situación crítica también, al igual que el Ecuador. ¿Hacia dónde puede apuntar también el país quizás? ¿Dónde puede comprar energía? A propósito de que Colombia ya no ha suspendido la venta. Habrán soluciones parciales como barcazas, que no es de mi agrado, pero en este caso puede ser el mal menor, ¿no? Pero usted no puede contratar una barcaza para que le dé energía si no tiene ya un plan macro. Es decir, hay que actuar rápidamente en soluciones a mediano plazo y soluciones permanentes. Dentro de estas soluciones, decía, y una de las primeras acciones a tomar por el ministro Luque, encargado ahora de esta cartera, es crear un directorio en la Agencia de Regulación y Control de Energía. ¿Cuánto puede sumar eso para una contratación oportuna y de emergencia de compra de energía, por ejemplo? Puede demorar 30 días, 60 días. Es decir, hay soluciones que no demoran mucho tiempo, pero como le digo, deben ser parciales, como puentes, ¿no? Porque si solamente nos concentramos en eso y no vemos en soluciones definitivas, después de 6 meses usted me va a volver a invitar. ¿Pero qué opciones le da al presidente haber declarado en emergencia al sector? Me parece ¿Qué facilidades le da eso? Absolutamente válido, era necesario, y no solamente la declaratoria de emergencia, sino también conformar un comité de crisis que sea ejecutivo, es decir, él no va a tener tiempo para atender ni el mismo ministro. Por eso la Cámara de Construcción de Guayaquil y la Federación de Cámaras se pone a la disposición para dar un total apoyo en esta crisis del sector eléctrico. ¿Puede haber detrás de esto lo que decía ayer el presidente, un sabotaje? Incluso ha puesto la denuncia en fiscalía, dice él, y esto a propósito de la cercanía de la consulta popular. Realmente yo no lo conozco, honestamente no sé nada al respecto, pero lo que le puedo indicar es que hay tanta corrupción en el sector que muchas veces no reparan a tiempo las plantas porque no tienen el oferente indicado que les va a pagar peaje. Eso es normal. Pero se puede constituir en un sabotaje en el que jueguen los tiempos para que esto se agudice justamente en la semana de la consulta popular. Realmente no tengo información, pero aquí en el Ecuador nada me extraña. Lo que hoy se está afrontando no va a ser fácil de solucionar, por ende deberíamos pensar entonces que estos apagones van a tener larga vigencia en el país, más que lo que enfrentamos quizás en el 2023. Lo que sucede es que nosotros siempre estamos pensando en qué hacer para solucionar el problema en un cortísimo plazo, pero no pensamos en soluciones en el mediano plazo que sean definitivas. Nosotros como Cámara de Construcción estamos pensando en soluciones de mediano plazo, es decir, este comité de crisis debería transparentar los problemas que existen en las diferentes centrales de generación y soluciones como la que les digo de alumbrado LED, ¿no? Líneas de transmisión. Usted tiene un crédito CAF de $200 millones que solamente va a abastecer al 20% del sector agricultor, ¿no? Pero no se está haciendo nada para conseguir otro crédito para ese 80%. Estamos hablando fácil de 800 megavatios que están funcionando con diésel. Gas natural, fíjese, no se ha hecho nada por la exploración del gas natural. Las plantas térmicas que usted pueda adquirir podrían ser de gas natural, quizás al principio importar gas, pero ya debe crear una comisión, un grupo de trabajo de gas natural. La Corpey le ha ofrecido al gobierno, pero hay falta de gestión, la gente no se mueve, o sea, hay soluciones en este país. Pero en todo caso, los apagones no durarán 1 o 2 días. No, definitivamente vamos a tener apagones, lamentablemente vamos a tener apagones por más tiempo. Gracias, ingeniero, por haber estado esta mañana con nosotros aquí en 24 horas con el análisis. Muchas gracias. Vamos a ir a una pausa y al regresar estará con nosotros Natalie Pernet para el análisis de la pregunta de la consulta popular que busca esta contratación por horas y a plazo fijo. Ya regresamos.